¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video análisis junto a Admiral Markets Latam. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe. Vemos en pantalla como los futuros de Estados Unidos y así como también el mundo entero continúa descendiendo en esta primera jornada del mes de septiembre tras los descensos que ha experimentado la renta variable durante agosto, que caían en Estados Unidos por más de un 4%. Caída que continúa señalando un escenario bajista para los mercados durante este año 2022, que presentan, como siempre lo hemos comentado, secuencias de máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, este máximo aparentemente decreciente podría señalar un mínimo decreciente, y eso significaría una mayor caída para las acciones de Estados Unidos, que acumulan ya durante el año una caída acumulada de en torno a un 30 o un 35%, dependiendo del sector y del índice que se esté revisando. En el caso del índice del mío, sube un 2,35% esta jornada. Continúan con los avances, pero todavía en valores bastante estables y valores bastante bajos, descorrelacionado con el comportamiento de las acciones, lo que podría significar que una vez el índice VIX comienza a experimentar saltos importantes en su cotización, podríamos ver mayores descensos sobre la renta variable de Estados Unidos, que tendió a recuperar terreno durante el mes de julio y durante la primera mitad del mes de agosto. Pero antes de ir a mirar en detalle qué es lo que está pasando con las bolsas, te quiero recordar y mostrar también algunas situaciones importantes que tenemos en nuestra sección de análisis técnico, y en donde en las últimas dos publicaciones, obviamente la del día de hoy, nos preguntamos si va a continuar cayendo, y los argumentos parecen señalar la restricción en la política monetaria de Estados Unidos, que continuará siendo agresiva durante los próximos meses. De hecho, para la reunión de septiembre se espera que el alza de tasas sea de 75 puntos básicos el próximo 21 del presente mes. Así como también el Banco Central Europeo, la próxima semana, el próximo jueves 8, estaría subiendo su tasa de interés también en 75 puntos básicos. Así que muy atentos a lo que pueda llegar a ser la política monetaria de Estados Unidos y de Europa. Pero también te quiero señalar una gráfica que compartíamos en nuestra actualización diaria en la sección de análisis técnico. Es un poco la referencia o la relación que está mostrando el índice americano SP500 con respecto a su mismo comportamiento que mostró el año 2008. Si se dan cuenta, tenemos en azul lo que ha venido siendo la evolución del S&P durante este año 2020-2022, mientras que en amarillo tenemos el comportamiento del mercado entre el año 2006 y 2008 finalmente. Un escenario bajista y que se va complementando bastante bien. Si se dan cuenta ustedes, tenemos una correlación bastante similar, lo que indicaría entonces que al índice americano le resta mucho camino todavía por presentar en la caída o bien en este escenario bajista. Un nuevo mínimo decreciente podría registrar el S&P eventualmente en este descenso que experimenta durante este año 2022 y durante los 9 meses de este año. Otra señal interesante y que contrasta un poco con esta señal bajista que todavía muestran las acciones es la posible extensión que pueda mostrar el índice Nifty de India, que todavía muestra un potencial escenario de alza. Si bien es un sentimiento bastante especulativo, vemos como el Nifty puede todavía alcanzar un nuevo máximo histórico. ¿Y por qué? Ustedes se estarán haciendo la pregunta, ¿por qué llama la atención el Nifty y por qué lo tenemos como referencia? Ya que el índice indio ha comenzado a ser uno de los principales índices del mundo, con su mayor crecimiento y también una industria que ha logrado ser rentable durante los últimos 10 a 5 años, a diferencia de una economía que dependía mucho del mercado internacional, o bien que era principalmente exportadora y no lograba producir sus propios recursos. Hoy tenemos una industria que es manufacturera, que es pujante en términos tecnológicos, y por ello entonces tenemos una industria o bien un mercado que pretende señalar un escenario favorable en el tiempo. Si nos vamos a ver la gráfica de esta jornada, vemos como el Nifty a nivel semanal se mantiene todavía en una tendencia relativamente favorable en el corto plazo, y por ende la posibilidad de ver rupturas desde esta zona de máximos puede ser todavía un poco la tónica, que es donde estaríamos esperando una posible ruptura hacia un nuevo máximo creciente que pueda estar señalando el índice indio, y que esto pueda obviamente generar la ruptura o la caída mucho más agresiva en el tiempo para las acciones tanto de India y por supuesto del mundo. Aquí es donde todavía el mercado se sustenta en la posibilidad de tener un escenario favorable en el tiempo y que esto siga empujando a las acciones americanas. ¿Por qué finalmente a las acciones americanas? Porque tenemos, o bien se encuentran muy cercanos a niveles pivote o bien líneas de tendencia. Si nos damos cuenta, el índice americano está próximo en esta gráfica diaria a cotizar, o bien está en torno a la secuencia de mínimos crecientes que viene dibujando durante los últimos 2 meses. Podemos ver
la secuencia de mínimos crecientes, la secuencia de máximos crecientes que el mercado viene dibujando y que arriesgaría un potencial escenario alcista al menos hacia la línea de tendencia bajista que viene dibujando durante este 2022. Sin embargo, en esta primera jornada de septiembre vemos como el entusiasmo por vender, por estar cortos en el mercado americano, comienza a aumentar ante los riesgos de recesión y el poco o el bajo nivel de soft landing que podría tener la economía americana ante la recesión que presenta. Podría esto cuajar en un mayor escenario de temor y, por supuesto, de mayor incertidumbre. ¿Cuál es el próximo objetivo técnico para el S&P? Sin duda que los mínimos recientes o los mínimos anuales. Al entender, por supuesto, que las tendencias dibujan máximos y mínimos decrecientes, debemos entender entonces que el último máximo decreciente, que es este, debe estar dibujando aparentemente un nuevo mínimo. Si trazamos un nuevo mínimo de acuerdo a la secuencia de mínimos decrecientes, valga la redundancia, podríamos estar mirando esta posible estructura que el precio dibuja y podríamos estar señalando eventualmente una caída hacia la zona de los 3.300 puntos aproximadamente, que podría ser el próximo mínimo. Sin embargo, en el corto plazo, el mínimo a considerar, o al menos en primera instancia, es el mínimo anterior. Esta franja de los 3.700 puntos parece ser el primer objetivo a tener en cuenta para la cotización del S&P. Ahora, veamos un poco la referencia en términos técnicos de mayor temporalidad. Vemos como las últimas dos, incluida esta semana, tienden a ser negativas, lo que señala entonces un escenario de deterioro importante. Pero aquí es donde también algunas referencias técnicas suelen ser interesantes a la hora de analizar y a la hora de buscar objetivos. Por lo general, los precios buscan su comportamiento promedio, sus tendencias, y las medias móviles funcionan muy bien para medir estas tendencias o su comportamiento promedio. Por lo cual, la posibilidad de ver un mínimo decreciente y alcanzar la media móvil de 200 periodos en el gráfico semanal parece aumentar en términos de probabilidad, y es por eso entonces que podríamos estar esperando una caída hacia dicho nivel. Ahora, similar nivel se encuentra o se encuentra la media móvil exponencial de 50 periodos en la gráfica mensual. Si nos damos cuenta, el último mes de agosto fue un mes totalmente bajista, rechazando el movimiento alcista durante la primera mitad del mes de agosto, continuando con la secuencia de máximos decrecientes, y por tanto aquí es donde miramos con atención los mínimos recientes y por supuesto también la media móvil exponencial de 50 periodos, que podría ser un objetivo. La media móvil exponencial de 50 periodos se encuentra en torno a 3.628 puntos aproximadamente, mientras que en el gráfico semanal se encuentra, vamos acá a mirarlo, en torno a 3.580, 3.570 puntos aproximadamente. O sea, un diferencial de unos 50 pips, 50 puntos que podríamos estar revisando para el selectivo americano en términos de objetivo y de caída que este pueda experimentar. Obviamente vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla la noticia y qué es lo que pueda suceder con el índice americano. Pero todo parece presupuestar que el escenario es bajista para el selectivo americano durante las próximas jornadas. Ahora, en el corto plazo le prestaría atención a este nivel, que ha funcionado como zonas de soporte y resistencia, o una zona pivote, que ha sido considerada. Por tanto, podríamos ver eventual rebotes en estos niveles, podríamos verlos. Y ahí es donde, al pasarnos a ver gráficos de menor temporalidad, vamos a encontrar algunas señales que pueden ser interesantes, sobre todo en términos de RSI. Siempre el RSI da una sensación anticipada o bien posibles cambios que el mercado pueda estar experimentando. Y si se dan cuenta, a pesar de que el precio venga dibujando o el valor del S&P venga dibujando mínimos decrecientes, el RSI dibuja mínimos crecientes. Y eso nos obliga a pensar que puede estar existiendo una divergencia, y esa divergencia se da finalmente en una zona pivote importante para el precio, que es la que comentábamos anteriormente, por lo cual es un soporte para el precio en este minuto y puede actuar como tal en el corto plazo. Por lo general, ante este tipo de estructura, el mercado tiende, o los que tienden a operar este tipo de situaciones, buscan finalmente los rebotes hacia las medias móviles. Y en este caso, por lo general, hacia la media móvil de 50 periodos exponencial. Entonces, lo que podemos vislumbrar o lo que podemos estar pendiente durante las próximas horas va a ser a esta secuencia. A ver si es que finalmente el precio rebota en torno a estos niveles y respondemos ante la divergencia alcista que muestra el RSI, lo que podría indicar un potencial movimiento, que voy a estar indicando a continuación, hacia esta zona, que es donde debería encontrarse el precio con la media móvil, en zona de resistencia, que es el último máximo y que parece ser interesante para el precio también en el corto plazo.
Esto no restaría o no quitaría tal vez que el mercado continúe siendo bajista. Simplemente puede ser una zona de acumulación hasta conocer la reunión de política monetaria del próximo 21 de septiembre y las indicaciones que la Fed pueda estar señalando. Lo que también entonces nos obliga a considerar que la secuencia que se construye durante el mes de agosto podría ir a buscarse o bien podría concretarse como tal, y ahí es donde estaríamos señalando entonces una tendencia bajista mucho más clara durante el desarrollo de las últimas 2, 3 semanas aproximadamente. Por tanto, la potencial fase bajista podría continuar con miras a la reunión de política monetaria de septiembre, como lo hemos comentado. Al revisar una gráfica de menor temporalidad, seguramente las divergencias ya se comenzaron a dar con mayor claridad. Si vemos por acá, el RSI tiende a mostrar divergencias con respecto al precio un poco más agresivas inclusive, pero todavía restando el punto o el tercer punto de apoyo en esta secuencia de mínimos crecientes, que sería lo más lógico a considerar ante una potencial tendencia que se dibuje. Si nos damos cuenta, el RSI está ahí mostrando divergencias con respecto a la secuencia de mínimos decrecientes, y es donde estaríamos pendientes a los posibles cambios de dirección que el mercado pueda estar realizando. Ante la estructura del precio, creo que siempre debemos mantenernos como muy pendientes a la secuencia de máximos decrecientes. Podría ser esa la secuencia de máximos decrecientes que me parece la más lógica a tener en cuenta, ya que reúne la secuencia de máximos que viene siendo decreciente y que podría encontrar una última resistencia en torno a la media móvil y a la secuencia de máximos decrecientes, valga la redundancia. Entendiendo esto, entonces podría ser un giro como tal, la ruptura hacia dicho nivel, y podríamos estar buscando consolidaciones durante las próximas semanas de cotización de cara, como lo comentábamos ya, y soy majadero en esto, en la reacción del mercado antes o posterior a la reunión del próximo 21 de septiembre de la política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en el Nasdaq? Pues bien, señales similares. ¿Por qué decido hacer un análisis del S&P versus el Dow Jones o el Nasdaq en particular? Porque el S&P compone a las compañías tanto del sector industrial como también del sector tecnológico. Y es donde obviamente tenemos un compendio, un consenso mucho más acabado de lo que está pasando en el mercado. Sin embargo, el escenario no es muy distinto. Cierres negativos durante el mes de agosto que señalan caídas hacia los mínimos anteriores o hacia los mínimos recientes, es donde el precio se encontraría también con la media móvil exponencial de 50 periodos que ya en gráficos mensuales le ha ofrecido un soporte, y es donde la caída puede estar siendo agresiva y podría estar vislumbrando escenarios de caída incluso hacia la zona de los 9.800 puntos. ¿Por qué hacia la zona de los 9.800 puntos? Porque veamos en el largo plazo cómo las secuencias son construidas. Si se dan cuenta ustedes, por acá tenemos la tendencia más de largo plazo, que podría buscar puntos de apoyo en torno a esa zona, y la secuencia más de corto plazo, que es la que podría estar buscando puntos de apoyo en torno a este nivel, zonas de lateralidad en el futuro y por supuesto de estabilidad que podrían estar encontrando en el mediano y largo plazo la economía americana, y por ende que esto se vea también reflejado en los mercados de renta variable. Al revisar gráficas de menor temporalidad como la semanal, podemos repetir cómo la secuencia de máximos sigue siendo decreciente, 3 semanas negativas también durante el último periodo, y que desprenden un escenario de contracción por debajo de líneas de tendencia en el gráfico diario. Podemos ver cómo las tendencias tienden a ser vulneradas en el corto plazo, también buscando vulnerar o bien interactuar con una zona pivote muy similar a la del S&P. Por lo tanto, atención a estos niveles que pueden replicarse no tan solo en el índice americano S&P 500, sino que también en el Nasdaq y también en el Dow Jones. Si nos damos cuenta, el índice industrial está próximo a una zona de máximos y mínimos consecutivos, que es muy similar a lo que el S&P estaba mostrando. Y ahí es donde aparecen nuevamente estos niveles. Aquí es donde la posibilidad de tener rupturas de tendencia ya fue considerada, como podemos ver, pero resta considerar, por supuesto, la ruptura de estas zonas de máximos y mínimos que el precio ha considerado. Aquí es donde todavía se arriesga el escenario bajista, los mínimos de igual valor podrían ser considerados eventualmente. ¿Qué podemos también esperar como un escenario alternativo en esta instancia? Si el mercado durante el mes de septiembre no cae, o durante septiembre-octubre no cae por debajo de los mínimos recientes o del mínimo del mes de junio, julio, si no cae por debajo de ese mínimo, podríamos estar interpretando esto como un potencial doble suelo. Creo yo que puede ser la tónica, ya que el mercado en su último máximo logró superar un último máximo previo, y es donde nos está indicando que el mercado parece tener una fuerza importante. Si bien algunos sectores de los operadores o de los analistas señalan que estos movimientos alcistas
que vivió la renta variable en Estados Unidos durante el mes de julio y durante la primera mitad del mes de agosto fueron unos short covering, que finalmente era cubrir sus posiciones de venta, esperando por supuesto tener una mayor claridad en cuanto a la política y a la dirección de la economía americana, para luego cerrar alguna o una de las dos posiciones y mantenerse por supuesto con ganancias en el sentido que el mercado estuviese buscando y acompañar los fundamentos que estaba entregando la economía americana. Por tanto, aquí es donde la disputa entre compradores y vendedores comienza a aumentar. Una vez que nos acerquemos a la zona de soporte que hemos estado comentando para el Nasdaq, para el S&P y para el Dow Jones, los compradores y vendedores van a comenzar una disputa importante y es donde deberíamos estar atentos. Por ahora, nosotros somos vendedores, estamos buscando las medias móviles como objetivo, como lo veníamos señalando, y es lo que nos vamos a mantener pendiente durante las próximas jornadas. Ahí está nuestra posición. Nosotros ya hemos bajado nuestro stop loss hacia niveles de resistencia por debajo de los máximos recientes. Aquí estamos asegurando ya beneficio. Acá está nuestra orden de entrada. Acá tenemos la orden de entrada, nuestro stop loss y nuestro take profit. En gráficos semanales o mensuales, si no me equivoco, estamos buscando las medias móviles. Estamos buscando precisamente la zona de los 3.633, 3.630 puntos, que sería la media móvil de 50 periodo exponencial en el gráfico mensual. Aquí lo podemos ver, ahí está el objetivo aproximadamente para tener en consideración nuestra posición en corto que mantenemos en la renta variable. No solamente hacemos análisis, sino que también hacemos trading y aquí mantenemos entonces nuestra posición en corto en el S&P. Pues bien, estimados, espero que este video les haya gustado. Atención con las divergencias en el corto plazo que pueden dar rebotes, pueden dar algunas oportunidades para buscar estas compras, aquellos que sean operadores intradiarios. Y por supuesto, manténganse pendientes a nuestros próximos seminarios que mañana a las 8:30 horas de Nueva York estaremos transmitiendo en vivo el reporte de empleo NFP y la tasa de desocupación en Estados Unidos a través de nuestro canal de YouTube, este mismo canal, Admiral Markets Latinoamérica. Así que mañana, 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, la misma hora de Chile, y si no me equivoco, la misma hora de Venezuela, para tener una referencia de Centroamérica, nos estaremos conectando un par de minutos antes para que analicemos, veamos y veamos si es posible hacer alguna transacción de corto plazo con el NFP y la tasa de desempleo y la volatilidad que esto provee. Un abrazo grande. Gracias por ver este video. Si te gustó, te agradecería que nos dejes un like y por supuesto compartas nuestra visión con tus amigos y aquellos que estén interesados o no en conocer un poco más del mercado y qué es lo que está pasando y cómo pueden también tomar decisiones de inversión en el corto, mediano y largo plazo. Un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video análisis.